Sí, el amor está al 100% todo el tiempo, solamente que nosotros nos alejamos. Nosotros muchas veces, si nos encontramos con ansiedades, con lo que sea que nos pueda pasar, porque somos humanos y estamos expuestos a este mundo. El príncipe de este mundo todavía es Satanás y tiene cierta influencia en el ambiente, en el segundo nivel de cielo, en las huestes espirituales de maldad, así como lo habla Pablo, donde tenemos lucha, ¿sí? Que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en los lugares celestes. Entonces, como Satanás todavía es el príncipe de este mundo y tiene cierta influencia, lo que hace es hacernos olvidar o distraernos de la realidad que Jesucristo vino a abrir. Si nuestras oraciones llegan, eso no jamás Satanás va, ni el infierno, ni nadie, ni Satanás mismo, o sea, puede obstruir nuestra voz, nuestra, nuestro espíritu alineado al tercer cielo donde Dios habita, ¿sí? Pero sí puede distraernos, sí puede, con nuestra alma que es muy propensa a caer a sus engaños, ¿sí? Pero nosotros necesitamos volver a la verdad, ¿sí? Dice la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sí? Entonces, contrarrestar todas esas opresiones de nuestra alma, que nuestro corazón siente muchas veces, es por medio de exponernos a la verdad, es por medio de hacer lo que acabamos de hacer, ¿sí? Es exponernos a su amor, ¿sí? Y ahí somos transformados. No hay día, yo tengo mi esposa, mis hijos, los amo, tengo un trabajo que amo, los tengo ustedes que los amo, pero eso no me sacia. ¿Sí? Entonces hay días que me encuentro como que acelerado, como que todos los días en realidad, pero me- es porque me falta esa conexión con el amor, me falta esa conexión de presentarme. O sea, quizás no van a ser horas o no sé, pero necesitamos conectar nuestro corazón. No sé cuánto tiempo de tu día, pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser 2 horas, ¿sí? El tiempo que vos puedas, pero necesitas conectarte en intimidad con el Padre. Lo que hacía Jesús, en dependencia, dependencia. ¿Sí? Jesús me gusta porque en los evangelios muchas veces vemos que él se alejaba de la multitud, se alejaba a los lugares desiertos, se alejaba solo. ¿Pero por qué se alejaba solo? Porque él necesitaba tener conexión con el Padre. ¿Sí? Cuanto más crecía su ministerio, cuanto más crecía el impacto, cuanto más milagros hacía, más se alejaba, más dependía. ¿Sí? Muchas veces nosotros al revés, ¿no? Tenemos más poder, más fuerza y nos olvidamos del Padre y nos enfocamos más en lo terrenal, ¿sí? Y terminamos corrompidos, pero o no lleva recompensas, ¿sí? Hoy vamos a hablar de las recompensas eternas, justo, ¿sí? Este, pero no tiene ningún impacto, ¿sí? Lo que va a tener impacto en nuestro corazón conectado en intimidad, en permanencia, en dependencia de la intimidad con el Padre, ¿sí? Hay un sueño de nuestro maestro Benjamín Núñez, contó que en IHOP hay un hermano, un pastor que tuvo un sueño. Dice que él estaba en el cielo y que estaban todos reunidos así y de repente aparece Jesús y les dice, bueno, saquen una hoja que les voy a tomar una prueba. Y este hombre estaba triste, estaba angustiado, estaba desesperado porque no estudió, no sabía nada. O sea, no sabía que le iban a tomar una prueba. Entonces no estudió nada, no sabía nada de lo que le iba a tomar. Entonces había un ángel ahí, le dice, el ángel le pregunta, ¿qué te pasa? Y estoy mal, dice, porque no voy a entrar al cielo. O sea, si esta prueba es para que yo pueda entrar al cielo, porque la prueba supuestamente era para entrar al cielo. Dice, si me tomas la prueba, yo no sé el tema, o sea, no estudié, no voy a entrar al cielo. Y estoy triste, estoy mal. Y el ángel le dice, no, la prueba no se trata de lo que vos sabés, sino de cuánto te presentaste, cuántas veces te presentaste, es por asistencia, ¿sí? Es por asistencia, ¿sí? Cuántas veces te presentaste delante de Jesucristo. ¿Sí? Y eso desbarata y es bíblico porque es una realidad, ¿sí? Somos transformados al mirarle. ¿Sí? Somos renovados al mirarle, somos empoderados al mirarle, somos galardonados por mirarle, por depender. Y muchas veces tenemos muchos paradigmas que necesitamos, que son las mentiras que les hablé al principio, ¿no? De Satanás. Satanás pone mentiras, reglas. Satanás conoce la Biblia, ¿sí? De hecho, los demonios dicen que tiemblan a su palabra, ¿sí? Entonces, sabe cómo muchas veces a nosotros
influenciarnos, ¿no? En cierta moda, y con condenaciones, con reglas que tenemos que cumplir, los 7 pasos para poder amar a Dios y qué sé yo, y son rudimentos, son argumentos que ponemos que terminan siendo condenatorios porque no los podemos cumplir, ¿sí? La manera de cumplir es siendo, como venimos hablando, como Cristo, ¿sí? Cristo dependió. ¿Por qué Él pudo cumplir la ley? Porque Él dependió. Dependió de la intimidad, dependió de la voluntad del Padre, dependió de permanecer fiel, ¿sí? Aún con toda la tentación de Satanás que nosotros tenemos todos los días, ¿sí? En Mateo 4, Él dijo no, yo dependo del Padre, dependo de la voluntad del Padre. Y vamos a hablar acerca de las recompensas, y es un tema que ya hemos hablado varias veces, pero necesitamos recordarlo, ¿sí? Recordarle a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, el lugar a donde llegan nuestras oraciones, donde hay alguien que está anotando. Apocalipsis lo llama el Apocalipsis 1.5 lo llama a la persona que anota cada decisión hoy, sí, que tomamos, de hablar bien, de no criticar, de amar, de dar, el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, poner nuestra mejilla, bendecir a nuestros enemigos. De hecho, hablábamos acerca de que los mansos iban a heredar la tierra, y la mansedumbre, y hemos visto la humildad, la mansedumbre, el servir a los demás, es el sermón del monte. Es perdonando, es amando, es bendiciendo aún a nuestros enemigos. Es lo más importante del servicio, ¿sí? Jesús sirvió a sus enemigos. Jesús le lavó los pies a Judas, le lavó los pies a Pedro, le lavó los pies a Tomás, le lavó los pies a los discípulos que lo iban a abandonar. Entonces, el contexto de servir, de amar, de reinar, como Jesús habló en Juan 13, es en un contexto de traición, en un contexto de servir, de amar incluso a nuestros enemigos. ¿Sí? Que es algo que nos cuesta. Hemos hablado también acerca de que muchas veces malinterpretamos el servicio. El servicio detona así en buenas acciones, en buenas obras. Pero primordialmente el servicio es: yo bendigo a mi enemigo, yo perdono a mi hermano, yo bendigo al que no me gusta, perdono, amo, doy, ¿sí? Me doy mi tiempo en oración, en ayuno, ¿sí? Y confundimos eso, el servicio, con decir, bueno, hago una obra de caridad, ¿no? Y está perfecto la obra de caridad, pero el mundo hace caridad. De hecho, la gran ramera, como hemos hablado, va a tener una apariencia de piedad, va a tener una apariencia de buenas acciones, de caridad. De hecho, el anticristo va a tener 3 años y medio de paz falsa, de caridad, ¿sí? Paz, unidad, amor, ¿sí? Pero hay algo que no va a poder falsificar, y Satanás, ni el anticristo, ni la gran ramera, y es la iglesia que entiende el verdadero servicio, que es amar al enemigo, es bendecir a los que nos ultrajan, no criticar, ¿sí? No maldecir, hablar bien, porque hay un testigo fiel, como vamos a ver ahora. Vamos a leer Apocalipsis 1.5. Es para recordarnos quién es el testigo fiel. Vamos a leer del versículo 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, ¿qué dice? El testigo fiel, ¿sí? El primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí en Apocalipsis 1 hay más de 12 descripciones de Jesús, ¿sí? De sus facetas, de su aspecto, de este hijo de hombre que hemos estudiado, ¿sí? Pero ahí habla de que Él es el testigo fiel, y como testigo fiel Él está anotando, ¿sí? Cada respuesta a la voluntad del Padre, cada respuesta en amor a Él, ¿sí? A su voluntad, a sus propósitos, y no a nuestra carne, ¿sí? No a nuestro ego. Y en el versículo 20, perdón, en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 4, de Apocalipsis 24, nos dice que vamos a reinar con Él. ¿Sí? Apocalipsis 24. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi
almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Estas recompensas que eh, Dios tiene preparados para aquellos que aman, que le aman, ¿sí? Que imitan a Cristo. Amarle es ser como Cristo. ¿Sí? Cristo tipificó la manera de amar a Dios. ¿Sí? Entonces, para yo poder amar a Dios, tengo que ser como Cristo. ¿Sí? Guardar los mandamientos. ¿Sí? Dice Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces vendremos con el Padre y haremos morada en ustedes. Pero Cristo guardó los mandamientos. ¿Sí? Cristo vivió acorde a lo que el Padre decía. Entonces, eh, estas recompensas son un incentivo que Dios nos da, ¿sí? Sobre la base de la salvación, que es en Cristo. Obviamente la salvación es gratuita, no hay que hacer nada. Cristo pagó el precio para que nosotros no muramos eternamente, sino que estemos con Él eternamente. Pero hay recompensas, hay diferentes niveles de recompensas, diferentes niveles de cercanía que vamos a tener en ese reinado que acabamos de leer milenial con Cristo y por la eternidad después con el Padre. Entonces, la autoridad que recibiremos, va a haber diferentes niveles de autoridad en el milenio, ¿sí? En este reinado que leímos en Apocalipsis 24. La interactuación diaria con el Señor va a ser diferente dependiendo de nuestras obras. No que sean las obras mismas las que nos dan la salvación, no, eso yo aclaré, que la salvación es gratis, ¿sí? Pero sobre esa salvación, como vamos a ver ahora, podemos hacer obras de justicia que van a galardonarnos y recompensarnos para lo eterno. Entonces, una comparación es el ladrón que murió al lado de Cristo, ¿sí? En su último momento Jesús le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. No va a tener la misma cercanía o el mismo nivel de autoridad que un apóstol Pablo, que dio todo por Cristo, que un apóstol Juan, que los profetas, los padres de la fe, ¿sí? Que David. Entonces, ahí vemos, sí, no vamos a morir, sí vamos a estar todos con Dios y vamos a estar en plenitud, vida eterna por siempre, eso es una garantía y que Cristo le dio gratuita. Pero Jesucristo nos está invitando a hacer la milla extra, ¿sí? A hacer un paso más, a darlo algo más. Hay mucha gente que se conforma con eso y está perfecto, que no quiere más. Yo voy a la iglesia, cumplo, me voy a mi casa y sigo mi vida. ¿Sí? Y esa gente va a ser salva, ¿sí? Va a ser salva. Pasa su vida, pasan 70, 80, viven para estos 70, 80, 90 años, ¿sí? Y viven para lo que va a perecer. Pero Jesús nos está invitando a vivir para lo que no va a perecer. ¿Sí? Todas las recompensas en respuesta a la voluntad de Dios son lo que no va a perecer. Nuestro tiempo invertido en el secreto, nuestro tiempo invertido en la intimidad, en la dependencia, en hacer la voluntad del Padre, en llevar el sermón del monte, el seguir a Cristo, imitándolo, siguiendo sus pisadas, dependiendo de Él, dependiendo de hacer su voluntad y no la nuestra, ¿sí? Eso lleva tiempo y es pérdida para este mundo. Es pérdida para el sistema de este mundo, es pérdida para los ojos del hombre, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones: vivir para 70, 80, 90 años o vivir para trillones de años, para la eternidad. Y las recompensas eternas son eternas, no son temporales. Las recompensas que tenemos por el sacrificio de hacerla toda nuestra fuerza y querer amontonar más, ganar más dinero, ganar más influencia, tener más posesiones, tener más impacto, tener más seguidores, lo que sea, todo eso va a perecer, ¿sí? Pero el darnos, el morir a nosotros mismos, ¿sí? Va a continuar por toda la eternidad. Jesucristo le dijo a los apóstoles en Mateo 19, 28, anótenlo, pero no lo vamos a leer, que ellos se iban a sentar en tronos e iban a juzgar a los ángeles y las tribus de Israel. Y eso no sucedió cuando Jesús murió, o sea, cuando Jesús estuvo en la tierra. Nunca vimos eso de los apóstoles, pero eso va a ser en la era venidera, ¿sí? Entonces, acá vemos una comparación de lo que es o lo que va a ser estas recompensas que Jesús promete para aquellos que son fieles en lo poco.
Jesús en Mateo 10:39, anótenlo, dice, él dijo que el que quiera ganar su vida, vamos a leer. Mateo 10, versículo 39. Vamos a leer el 38, para que entendamos esto que estamos hablando y le pongamos un poco de contexto. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, o sea, el que vive en esta vida, ¿sí? Felicidad y invierte su vida en esta vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, o sea, por causa de la intimidad, de depender de mí, de hacer lo que yo hice, Jesús nos dice, la va a hallar. ¿Sí? Es contrario a lo que este mundo nos dice. ¿Sí? Y el querer tener recompensas no es algo malo o ambicioso, ¿sí? Porque en Hebreos 11:6 nos dice que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? De los que buscan hacer su voluntad. Pero cada recompensa es una expresión, una ventana al corazón de Dios, ¿sí? De lo que siente cuando le decimos sí en esta era, sí en esta debilidad, sí cuando tenemos todas las opciones de pecar, cuando tenemos todas las opciones de hacer nuestra voluntad, de hacer lo que nosotros queremos, de lo que nuestra carne nos dice, de lo que el sistema nos dice, ¿sí? Y vamos en contra de eso, vamos contracorriente, ¿sí? Vamos como le pasó a Daniel, ¿sí? Que no se contaminó, ¿sí? Estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en él. Él dependía, ¿sí? Y cuando le decían no ores más, oraba con la ventana abierta. Peor lo hacía. Entonces, necesitamos, si queremos recibir estas recompensas eternas, como vamos a ver, necesitamos ir en contracorriente, ¿sí? Ir en contra de lo que este mundo nos dice que tenemos que hacer, porque esas recompensas son una ventana al corazón de Dios, de lo que Él siente, ¿sí? Dios siente placer, Dios ama la verdad en lo íntimo, Dios ama que nosotros le seamos fieles en lo poco. ¿Sí? Dios sabe nuestra debilidad, pero Él ve nuestra fidelidad en lo poco, ¿sí? En eso poco, que para el mundo es poco, pero para Dios es mucho. ¿Sí? Es una escala de valor totalmente opuesta, ¿sí? Lo que para el mundo es mucho, para Dios no es nada. Pero para lo que el mundo es poco, para Dios es muchísimo. Es muchísimo. Sí, de hecho, en Apocalipsis 2 y 3, ustedes pueden leer, no me acuerdo de la iglesia, pero había diferentes iglesias. La de Filadelfia creo que era una que se creía pobre, pero Jesús le dice, vos sos rica. Y había otra de la Odisea, creo que es también, de que se creía que estaba bien, que era rica, tenía posesiones, tenía dinero, estaba bien económicamente, tenía de todo, estaba fuerte en el mundo, impacto, influencia, a todo lo que se nos ocurra. Y Jesús le dice, sos pobre. Entonces, entender esto nos tiene que llevar a que la meta de nuestra vida no sea obtener un galardón en esta era, sino en la era venidera. Al sembrarnos para lo invisible que es eterno, para lo que nadie ve, pero Jesús como testigo fiel lo ve. A lo que nadie aplaude, a lo que nadie valora, a lo que para el mundo es pérdida de tiempo, pero Dios Jesucristo, vivir para los ojos de Jesús, que nos está mirando todo el tiempo, all the time, las 24 horas. ¿Sí? Y eso, vivir el sermón del monte todo el tiempo, me vea el pastor o no me vea mi hermano, no me vea, esté solo en mi casa, lo que sea, los pensamientos, criticando, cuando estoy solo si le saco mano a mi hermano que no está, todas esas cosas son las que Jesucristo como testigo fiel está anotando, y todas esas cosas son las que Jesucristo va a anotar una recompensa, un ticket de recompensa. ¿Sí? Por eso necesitamos vivir para lo eterno. Necesitamos cambiar, como ahora vamos a ver, Pablo nos habla en Colosenses 3. Dice que si ustedes, no, me estoy adelantando, pero si recibieron la salvación en Cristo, deben poner sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, como les dije, cada recompensa es una expresión
o una ventana al corazón de Dios de lo que Él siente por nosotros. Cuando le decimos sí en lo poco, el Padre dice, yo te voy a dar una recompensa que vas a sentir por siempre, porque me dijiste sí en lo minucioso de la vida, en lo temporal, en lo terrenal. ¿Sí? Como lo hizo con Jesucristo. Jesucristo en Filipenses 2, 3 al 9, no lo vamos a leer, pero es un pasaje conocido. ¿Sí? Dice que Él, por cuanto se humilló, Filipenses 2, 3 al 9. Dice que por cuanto Él se humilló, por cuanto Él vivió la voluntad del Padre, vivió en dependencia del Padre y no hizo su propia voluntad, Dios lo va a exaltar, lo exaltó hasta lo sumo. Y no es que nosotros vamos a ser iguales a Cristo, no es que somos dioses nosotros, no, pero vamos a recibir el mismo nivel de recompensa que el Padre le dio a Jesús, de la misma manera nos va a dar a nosotros. ¿Sí? Vamos a reinar con Cristo. Cristo es Dios, Jesús es el Hijo del Hombre. Eso es otro, no hay chance de llegar a eso, jamás. ¿Sí? Jamás voy a decir eso, pero sí que vamos a reinar con Cristo. ¿Sí? De hecho, lo dice la palabra. Y el Padre nos dice lo mismo. Si por cuanto te humillaste, por cuanto me obedeciste, fuiste fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Entonces, en el milenio, en ese reino que hablamos en Mateo, en Apocalipsis 24, vamos a estar todos con Cristo, pero no todos vamos a tener el mismo acceso a Jesús, ¿sí? Debido al nivel de recompensa que vamos a tener. Jesucristo no va a estar en todas partes en el milenio al mismo tiempo, y esto es un tema que no puedo hablar hoy, expandir, pero eh, es así, en su palabra lo podemos ver y hay mucha referencia, ¿sí? Y físicamente va a estar en un solo lugar, que es en Jerusalén, en Israel, ¿sí? Como ahora sí vamos a leer eso. Su espíritu vamos a sentirlo de otra manera, vamos a sentir su presencia, vamos a vivir por siempre, vamos a sentir al Padre, eso no va a cambiar. Físicamente Jesús va a estar en una parte, porque Él sigue siendo hombre y en ninguna parte de la Biblia dice que Él cuando resucitó se apareció en diferentes lugares al mismo tiempo, sino que se le aparecía en diferentes escenas a diferentes personas, pero no al mismo tiempo. ¿Sí? No es que está acá y está allá, pero sí es el espíritu que sentimos, ¿sí? La omnipresencia de Dios, ¿sí? Eh, pero físicamente, cuando nosotros resucitamos y tendremos un cuerpo como el de Él glorificado, la cercanía que vamos a tener de Él va a depender de nuestra fidelidad en lo poco. De hecho, vamos a leer Isaías 2, nos habla acerca de que Él va a estar en Jerusalén, ¿sí? Versículo 2, Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos, o sea, en los últimos tiempos, cuando Jesús venga, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Sí? Entonces, acá vemos, no es que Jesús va a aparecérseles simultáneamente a todas las naciones, van a correr a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque desde Sión saldrá la ley, ¿sí? Y de Jerusalén la palabra de Jehová, ¿sí? No de Argentina, no, desde Sión, de Jerusalén. Dios tiene su corazón está en ese pedazo de tierra que está en Medio Oriente, ¿sí? Hoy no vamos a expandir en eso, pero va a ser así porque dice su palabra. Y juzgará entre las naciones, el versículo 4. Y reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Y hay ese detalle, un paréntesis, pero esta semana estuve viendo acerca de esto, ¿no? De por qué habla acerca de que no, o sea, sabemos que en los últimos tiempos el anticristo va a hacer guerras y demás, pero da ese detalle, dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra, porque van a haber muchas guerras. ¿Sí? Es como que ahora no lo tenemos muy asimilado y nos parece extraño, guerra. eh, ¿Cómo habla? ¿De qué habla? No entiendo, porque hoy está todo, dentro de todo, las aguas están equilibradas, pero estamos viendo en Rusia, Ucrania, una posible tercera guerra mundial, y a medida que nos vayamos acercando al regreso de Cristo, Jesús dijo que va a haber guerras, nación contra nación, reino contra reino. ¿Sí? Entonces, debido a todo esto que va a ir creciendo, incrementándose más,
de guerras contra nación, reino contra reino, la palabra de Dios nos dice que en ese momento nos da este detalle, es decir, no, ya está, las guerras se acabaron. ¿Sí? Cuando Jesús venga y se siente en el monte de Sión. Isaías 11, 9 y 10. Inmediatamente después de que todas las naciones suban a Él, Jesús se establezca en Jerusalén, ¿sí? Y venga físicamente a reinar, como leímos en Apocalipsis 24, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿sí? La raíz de Isaí es Jesús, ¿sí? La cual será puesta por pendón a los pueblos, ¿sí? Este, el pendón es como una bandera, un estandarte, ¿sí? A los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces, ¿qué les quiero decir con estos pasajes? Y hay muchísimos más, pero no vamos a llegar con el tiempo. Pero habla acerca de que las naciones van a correr a Jesús. Jesús no va a estar físicamente en todos lados, va a estar en un lugar, en Jerusalén, en el monte de Sión. ¿Sí? Y las naciones van a correr ahí. Y dependiendo de nuestra vida sembrada, ¿sí? En esta tierra, como un perfume, en respuesta, en lo poco, siendo fiel en lo poco, ¿sí? Va a depender de esa cercanía, de todas esas naciones subiendo a Jerusalén y escuchando la palabra de Dios, cuán cerca estamos de Jesús. ¿Sí? Pero, a ver, va a ser algo hermoso, ¿sí? No morir eternamente es algo glorioso, pero aún más, hay algo mucho más glorioso. Jesús, el Padre siempre nos invita a más, ¿sí? Con todo, ¿sí? Nos invita a profundidad, ¿sí? Miles seguían a Jesús, lo podemos ver un poquito, un relámpago en su primera venida, ¿sí? Miles siguieron sus milagros, sus prodigios, y miles escucharon la palabra, incluso del Padre en Mateo 3:17, diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Miles vieron al Señor Jesús operar en poder, pero solamente algunos eran sus discípulos, y de esos cientos que escucharon su voz en el diario vivir, solamente 70 eran los que fueron enviados a predicar. Fueron investidos con poder y autoridad para predicar. Y solo de esos 70, 12 eran sus apóstoles. Eran los que vivían en el diario vivir, en el día a día con Él. ¿Sí? Y solo de esos 12, 3 vieron su rostro transfigurado, su cuerpo transfigurado, que era Jacobo, Pedro y Juan. ¿Sí? Y de esos 3 solamente había uno que se acostaba cerca del pecho de Jesús, que era Juan. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos cuando Jesús vino en su primera venida, y no va a ser diferente en su segunda venida, ¿sí? Debido a la intimidad, a la dependencia que tengamos del Señor, no va a ser diferente. El hecho de que el Señor nos ofrezca esta recompensa nos habla de diferentes accesos que vamos a tener a Él debido a la autoridad que tendremos por ser fiel en lo poco. Amén. Eso va a ser en la era venidera, eso va a ser algo hermoso. ¿Sí? Entonces Dios, Jesús nos invita a partir de hoy a cambiar nuestra forma de vivir, a analizarnos cuán cerca estamos del sermón del monte. No nos tiene que importar el hombre. ¿Sí? A ver, esto se puede malinterpretar. No quiere decir que no tenemos que tener pastor, no quiere decir que no tenemos que congregar. Sí, tenemos que tener todo eso, pero la opinión, ¿sí? El querer agradar, ¿sí? El querer demostrar. No tenemos que demostrarle nada a nadie, sino al testigo fiel que nos está mirando. Y ese testigo fiel no mira nuestras acciones, sino que mira nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, lo que importa realmente no es lo exterior, sino lo que pasa dentro de nuestro corazón. La respuesta ya de nuestro corazón. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a galardonar. Amén. Entonces, una de las cosas que este tema de las recompensas eternas tiene que producir en nosotros es cambiarnos la perspectiva de mirar en esta vida. Colosenses, ahora sí vamos a leer 3, 1.
Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 4. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen agradar al hombre. Busquen hacer tesoros en la tierra. Busquen un auto, una casa, un bienestar económico. ¿Qué dice? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. No que tenemos que vivir como pobres, que no podemos tener, pues sí podemos, pero nuestro corazón y nuestra mirada no debe estar puesta en eso. Eso tiene que ser como que lo tenemos porque sí, bueno, lo tengo. Pero no tiene que ser mi prioridad, no tiene que ser lo que ocupa mi mente y mi corazón, es decir, y mi tiempo de oración con Dios. Muchas veces oramos y vamos a la intimidad con Dios para pedirle cosas y no entendemos que fuimos creados nosotros para darle a Él, no Él que nos dé a nosotros. Esto es parte de ser la iglesia madura y poder entender, ¿sí?, de que fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para su gloria. Eso nos va a galardonar, eso nos va a transformar, nos va a empoderar para lo eterno, nos va a hacer recibir recompensas que van a durar por siempre y no 70, 80, 90 años. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dice eso. Pablo era alguien que no le importaba, él decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. No me interesa, o sea, puedo vivir de las dos maneras, pero por todo estoy capacitado porque todo lo puedo en Cristo. Es Cristo, se trata de Cristo, se trata de Él, ¿sí? Entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto en esta tierra, ¿sí? Y vuestra vida está escondida recién en la era venidera, cuando Cristo venga. Nuestra verdadera asignatura, nuestro verdadero ministerio, nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo nos las va a dar en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, el reinado milenial, es cuando Cristo va a venir y nos va a decir, esta es tu vida, este es tu nombre, esto es lo que vas a hacer, este es tu ministerio, acá comienza tu verdadera vida. Lo que pasaste en ese mundo, en esos 70, 80 años, fue la preparación para que hoy puedas recibir lo que es tuyo. ¿Sí? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Esto es bien claro. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice, si ya obtuvimos los beneficios de la victoria de Jesús en la cruz, busquen las cosas de arriba. Es una exhortación de Pablo de poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, ¿qué son las cosas de arriba? Hebreos 12, 18 y 22. O sea, versículo 18 y versículo 22 nos dice qué son las cosas de arriba hoy. ¿Sí? Hebreos 12, versículo 18 y salteado versículo 22. Vamos a leer el versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la autoridad, a las tinieblas, a la tempestad, ¿sí? Como lo era la época de Moisés, ¿no es cierto? Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sí? A ese lugar nos acercamos hoy. Cuando Pablo nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, es en esa ciudad. De hecho, los hombres de Hebreos, los héroes de la fe, tenían su mirada puesta en esa ciudad que Dios les preparó, que es esta, la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Y por eso ellos vivieron sembrando, ellos se entendieron. ¿Sí? Ellos incluso podían volver, muchos dicen que podían haber sido liberados podían volverse, podían ser liberados. Y ellos decían, no,
queremos obtener una mejor resurrección, morimos por Cristo, lo damos todo, nos sembramos, no nos interesa, no nos interesa, hay una ciudad que no está acá en esta era, ¿sí? No está en esta era, está en los cielos y va a venir a la tierra, ¿sí? Va a venir a la tierra. Ellos entendían de que había un milenio, ellos tenían esa esperanza. De hecho, en toda la iglesia primitiva, en todos los evangelios podemos ver al principio cuando se les anunciaban hechos, Pablo, Timoteo, todos hablaban de esta esperanza, ¿sí? Carla nos habló muy bien acerca de la esperanza que va a venir a la tierra, ¿sí? Y la iglesia primitiva tenía puesta su esperanza en esa ciudad, en ese lugar, en esa ciudad de Hebreos 12, ¿sí? En esa era venidera, en el regreso de Cristo, ¿sí? Y no en las cosas de este mundo, no en que Dios te va a dar un auto, no en que Dios, no sé en qué momento se dispersó todo eso, pero Dios nos está volviendo a la esencia, a la palabra, ¿sí? A la verdadera vida, al verdadero evangelio, ¿sí? De que hay un rey que va a venir, que hay una ciudad que va a venir. Y hay recompensas para aquellos que son fieles en lo poco. Aquellos que pierden en esta era van a ganar su vida para lo eterno. Y recompensa para lo eterno por sobre todas las cosas. Esto nos potencia y nos hace efectivos en el hoy, pero nos galardona para nuestra verdadera asignatura en la era venidera. Y podemos verlo en 1 de Juan 3, 1 al 3. 1 de Juan 3, 1 al 3. Dice, ¿lo tienen? Primera de Juan 3, 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora soy hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Como leímos, esto lo conectamos con lo que leímos de Colosenses 3. ¿Sí? Nuestra verdadera vida, cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces recibiremos lo que debemos de ser. ¿Sí? Por eso nos dice acá Juan eso. No se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, en su segunda venida, en su regreso, eh, eh, pero cuando sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y acá es parte de la referencia de que vamos a tener el mismo cuerpo que Cristo, glorificado. Dice, y todo aquel que desde hoy tiene esta esperanza en Él, o sea, en su regreso, en la era venidera, en lo que vamos a hacer cuando Él se manifieste, se purifica hoy, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿sí? Entonces esto nos recompensa para lo eterno y nos potencia hoy, ¿sí? De hecho fue lo que potenció a los héroes de la fe para darlos todo, para dar su vida, para no le importarles morir, incluso por Cristo. ¿Sí? Hoy tenemos esta autopreservación de que no queremos que nos pase nada malo, de que viene el coronavirus y le reprendemos para que se vaya, y está perfecto, pero es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Nuestra vida no está en esta era, está en la era venidera. Nuestras recompensas están en lo eterno. Nuestra verdadera asignatura, nuestro verdadero ministerio va a estar cuando Cristo venga y se manifieste. Eso es lo que nos estamos leyendo hoy y otra vez en su palabra. En 1 Corintios 2, 9. Dice, antes, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para que le aman, para los que le aman. Segunda de Corintios 12, 12, 2 al 4. Pablo decía, conozco un hombre en Cristo
que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y acá sacamos el término tercer cielo, que es el paraíso, el lugar de la Nueva Jerusalén. Y conozco al tal hombre, 2 Corintios 12, 2 al 4. ¿Lo tienen? Ahí está. El versículo 3 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso donde oyó palabras, ¿qué? Que no le es que no lo podemos percibir con este cuerpo carnal, Pablo nos quería decir, ¿sí? Que necesitamos que se manifieste lo que vamos a hacer cuando Cristo venga. Necesitamos que, como 1 Juan, cuando Cristo se manifieste, seamos igual a Él, nos dé un cuerpo glorificado, que Pablo nos habla que seremos transformados, ¿sí? Cuando Él venga con la séptima trompeta. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que toda nuestra vida, verdadera asignatura, va a empezar recién cuando Cristo venga. Hoy tenemos un adelanto, Efesios 1:14 nos habla de que por medio del Espíritu Santo tenemos las arras de nuestra herencia, ¿sí? Tenemos un adelanto de lo que vamos a obtener en lo eterno y podemos conocer todo lo que estamos conociendo hoy, ¿sí? Pero es un vislumbre, es un 0,0000001% de lo que vamos a recibir en lo eterno, ¿sí? Y lo que vamos a ser galardonados dependiendo de cuánto nos sembremos hoy. 1 Corintios 13:9, nos estamos yendo a primera. 1 Corintios 13, 9 al 13. 1 Corintios 13, 9 al 13. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿quién es lo perfecto? ¿Cuándo va a venir lo perfecto? En su segunda venida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que es en parte se va a acabar. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, hablando de las recompensas que vamos a recibir y el cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, ya vimos que la plenitud de las recompensas de Dios la recibiremos cuando Cristo regrese. Ahora, cuando Él venga, hay un filtro que la Biblia llama el tribunal de Cristo, ¿sí? Que será el momento en donde todo creyente luego, ¿sí?, de que Jesucristo venga en su segunda venida, ¿sí?, hayamos recibido cuerpos glorificados con Él. Es ahí donde Él en Mateo 25 dice que va a recompensarnos, ¿sí? Va a separar a las ovejas de los cabritos y va a darnos las recompensas, ¿sí?, por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos, vamos a leer 14. Catorce, 10. Diez al 13 vamos a leer. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿sí?, no del otro. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí. Bueno, eso está hablando de otra cosa, pero acá nos habla bien claro, ¿sí?, de que necesitamos, eh, nos vamos a presentar ante un tribunal que es el tribunal de Cristo para recibir recompensa, ¿sí? Eh, Apocalipsis 22:12.
22:12, Apocalipsis 22, versículo 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y mi qué? Para recompensar a ¿qué? Según su obra, ¿sí? Para recompensar a cada uno según su obra. Segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, otra vez el tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Corintios 3:11. Estamos usando mucho la Biblia. Primera de Corintios 3:11 al 15. ¿Lo tienen? Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, lo que les hablé al principio, de que la salvación en Cristo, nadie puede igualarla, nadie puede obtenerla por algún sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Cristo una vez y para siempre. Pero sobre este fundamento, si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? ¿Pero qué día es ese día? La segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensas. Y si a la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero el día la declarará, el día es el tribunal de Cristo, el día es ese día que Jesús se siente en Jerusalén para juzgar a las naciones. El día es su segunda venida, el día es su regreso, el día es recibiremos nuestro cuerpo, nuestro ministerio verdadero, nuestra asignatura eterna. La verdadera vida va a comenzar ese día. Y hay un tribunal que nos va a anteceder a reinar. Vamos a estar por siempre con él, ¿sí? Pero depende de las recompensas, depende si sembramos con madera, heno, hojarasca, vamos a ser salvos así como por fuego, que es lo que hablábamos al principio. Mucha gente va a la iglesia y vive su vida después en la semana y después va a la iglesia una vez por semana, cumple y se va, ¿sí? Como que tiene que cumplir algo, como que es más importante los 80, 90 años de acá y no se dan cuenta que están edificando con madera, heno, hojarasca. Hay recompensas que Dios tiene preparado pero necesitamos sembrar con oro, plata y piedras preciosas, con cosas que son perecederas ante el fuego, que brillan más, ¿sí? Cuando están expuestas al fuego. Pero eso es sembrar nuestra vida, eso es perder en este mundo. Eso es pérdida de tiempo, eso es no poner nuestra mira en las cosas de la tierra, sino en lo eterno, en las cosas de arriba. Eso es perdonar a nuestro hermano, eso es bendecir a los que nos maldicen, eso es servir, ¿sí? Eso es vivir el sermón del monte, eso es vivir la palabra en dependencia de la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, de lo que nosotros creemos. Y eso es lo que Dios nos está invitando hoy. ¿Sí? Podemos ser salvos como por fuego, somos salvos, pero podemos tener recompensas. Podemos tener recompensas que van a durar para siempre. Y eso es lo que Jesucristo nos está invitando y están disponibles solamente para las personas que son fieles en lo poco hoy. Amén. Amén. Entonces, todo lo que hacemos, visible, invisible, todo va a ser evaluado por Cristo, ¿sí? Sembrar nuestra vida para la venidera se trata de vivir frente a los ojos de Jesús como el testigo fiel, quien lo ve todo. Y cuando vivimos sabiendo que hay un nombre, un tribunal, un filtro de nuestra autoridad, de nuestra herencia, de la era venidera, que va a haber un tiempo de evaluación para todo cristiano, entonces nuestra vida
a solas cambia, nuestro tiempo a solas cambia, nuestro corazón cambia. Tiene que cambiar, tiene que producir un cambio, tiene que haber una transformación, de decir, no me interesa, esto va a perecer, yo me anclo a lo eterno, yo me anclo a la voluntad del Padre. No sabemos cuándo tendremos la cita con el tribunal, pero que la vamos a tener no hay duda. ¿Sí? Esta es una evidencia tremenda en la palabra. Por eso la Biblia nos llama a esperar ese día, nos llama a vivir de tal forma que tenemos la confianza de presentarnos sin mancha delante de Él en aquel día, como dice 2 de Pedro 3, 12. Anótenlo, 2 de Pedro 3, 12. 2 de Pedro 3, 12. Dice, y esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, necesitamos anhelar, aguardar, velar por ese día. Por eso la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia maranata, que va a clamar, ven Señor Jesús. Porque entiende de que no va a haber plenitud de promesas hasta que Cristo no venga. Las promesas de Dios están. Dios no falló, como vimos al principio. Jesús le prometió a sus apóstoles que iban a reinar y iban a juzgar a las 12 tribus de Israel y no sucedió. ¿Por qué? ¿Jesús mintió? No, no mintió. Va a suceder en la verdadera vida. Va a suceder cuando Él regrese. De hecho, Dios le prometió a David un reinado eterno y David murió. Dios le mintió a David. No, va a suceder en la era venidera cuando Cristo venga. Entonces la iglesia que entiende esto va a sembrar su vida, va a vivir de tal manera, ¿sí?, que va a guardar ese día, que va a preservar su vida, que su esperanza va a estar en ese día. Va a vivir en esta vida desentendida de este mundo, ¿sí?, y entendida del reino eterno, ¿sí? Y va a clamar, ven Señor Jesús, necesito tu promesa, necesito que cumplas, que vengas a darme lo que es mío, necesito recibir mis recompensas, necesito, de hecho también parte es ver que la maldad va a ir en aumento y vamos a necesitar clamar más, Señor, vení a traer justicia, pero hablando puntualmente de las recompensas, no va a haber recompensa eterna, no va a haber recompensa o promesas de Dios cumplidas en tu vida hasta que Jesucristo no venga en los cielos. Y nos está invitando hoy a recibir sobre esa salvación una recompensa. Amén. Con esto termino. Incluso los santos en el cielo, los que se nos adelantaron, los que murieron en Cristo, ¿sí?, ellos están aguardando también ese día. El cielo está clamando porque Cristo venga a darle a toda la humanidad que ha existido en Cristo, ¿sí?, desde Adán, ¿sí?, hasta el último mártir que muera, ¿sí?, en la gran tribulación, ¿sí?, o los que queden vivos en ese entonces. Todos los que duermen están aguardando el regreso de Cristo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, vamos a leer rápido para darle un contexto y un fundamento a esto. Dice 1 Tesalonicenses 4:13. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí?, o sea, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los muertos en Cristo van a recibir su recompensa primero. ¿Sí? Van a resucitar, su cuerpo glorificado primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados unos a otros, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Es tremendo. Pablo hablándole a la iglesia primitiva, hablándole de los últimos tiempos, hablándole de escatología. Hoy la escatología es como un tema teológico que solamente los estudiosos, y no. Pablo le hablaba a la iglesia primitiva, decía, alentaos al regreso de Cristo, pongan su mirada en el regreso de Cristo, ahí van a recibir su verdadera vida. Le estaba dando una clase de teología tremenda y eran recién convertidos.
Pero les estaba diciendo, incluso les enseñaba esto, decía, miren, los que murieron están durmiendo, pero ellos también están aguardando que Jesucristo sea manifestado, están aguardando ese día así como nosotros. Nosotros no los vamos a preceder a ellos porque ellos murieron primero, y ni ellos a nosotros, va a ser, todos aguardamos el mismo día. Ellos están durmiendo, están aguardando, de hecho, lean, anoten si quieren Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, hablando acerca de los santos que están en el cielo clamando, aguardando y diciéndole a Jesús, ¿hasta cuándo no vas a hacer justicia? Salmo 110:1, que el Padre le dice a Jesús, sentate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el regreso de Cristo va a ser el cumplimiento de toda la palabra de Dios, de todas las promesas de Dios, el plan de Dios. No, Jesús no cumplió en su totalidad, en su primer venida, la palabra de Dios, la va a cumplir en su segunda venida. De hecho, hay 80 y pico de capítulos que hablan de su primer venida, pero hay más de 150 que hablan de su segunda venida. Y muchos dicen, no, el Antiguo Testamento ya pasó. No, no. Nos está anunciando lo que va a pasar en el final de la era. Preparémonos. ¿Sí? Hay recompensas. Los que duermen están aguardando. El cielo está clamando por venir a la tierra. Los que están en el cielo, mi papá que está en el cielo, que murió, está clamando porque el cielo venga a la tierra. Y nosotros muchas veces queremos ir al cielo. No, el cielo va a venir a la tierra. La promesa cumplida va a ser el cielo descendiendo a la tierra, Cristo viniendo a la tierra con sus millones de ángeles, con los santos resucitados y reinando desde la tierra, desde Jerusalén. Te damos gracias, Padre, por esta tremenda bendición que tú nos das y esta invitación que nos das de estas recompensas. Queremos responder, Señor, queremos atender al deseo de tu corazón, sentir lo que tú sientes cuando te decimos que sí a ti, no al mundo, cuando te decimos que sí a ti, no al hombre, no al sistema, no al mundo. Queremos responder a tu voluntad, no queremos ser salvos como por fuego. No queremos solamente tener un beneficio tuyo y no darte nosotros nada a vos. Queremos dar nuestra vida por vos. Queremos responder, queremos sembrarnos. Queremos tomar la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Queremos seguir sus pisadas, tomar nuestra cruz y seguir la voluntad del Padre como Cristo lo hizo. Cristo es el ejemplo que nosotros queremos seguir y que tú quieres que sigamos porque es el Hijo perfecto. Es la manera perfecta de agradarte. Es la manera perfecta de ser un hijo tuyo. Y queremos en este tiempo responderte. Te queremos responder a ti. Queremos amarte con todo como tú nos amas con todo. Te damos toda la gloria y toda la honra es para ti en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.